Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Estamos en la materia de Historia, sexto grado, bloque 3, las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Leo y comprendo, temas para comprender el periodo. Las civilizaciones anteriores a los incas. Los incas, mexicas e incas, páginas 68 a la 72 de nuestro libro de texto. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Las civilizaciones anteriores a los incas: Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco, Huari. A lo largo de la cordillera de los Andes, entre los años 1200 a.C. y 1400 después de Cristo, se desarrollaron culturas previas a los incas, que se caracterizaron por el cultivo de papa, maíz y algodón, la domesticación de llamas y alpacas, que los proveían de lana y servían como transporte de carga, la producción de cerámica y joyería, y la construcción de centros ceremoniales, incluyendo las famosas líneas de Nazca, geoglifos, solo perceptibles desde una vista lejana o aérea. Su sociedad estaba controlada por sacerdotes y militares, a quienes la mayor parte de la población, conformada por campesinos, les tributaban trabajo o especie. Practicaban sacrificios humanos con diversos fines, como atenuar fenómenos meteorológicos que perjudicaban su subsistencia, como el niño que hacía desaparecer los cardúmenes de peces e inundaba sus tierras de cultivo. Chavín, del año 1200 a 400 a.C. La cultura chavín, llamada así por ubicarse en Chavín de Uncar, actual Perú, se organizaba en grupos jerárquicos. Los gobernantes tenían los conocimientos astronómicos para elaborar calendarios agrícolas y organizaban el culto a las deidades. El resto de la sociedad estaba integrada por artesanos, pescadores y campesinos. Regaban sus cultivos mediante canales, también se dedicaban a la cría de llamas y alpacas, y producían cerámica y joyería con metales preciosos. Construyeron centros ceremoniales y estelas con inscripciones. Sus deidades representaban la fauna y la flora amazónicas, y consumían en sus rituales plantas alucinógenas con fines religiosos. Tiahuanaco, del año 100 a.C. al 1200 después de Cristo. Ocupó lo que actualmente son el sur de Perú, Bolivia y el norte de Chile. Esta cultura basó su economía en la crianza de llamas y alpacas. También se dedicó al trabajo con metales blandos, cobre, oro y plata, al comercio y a la elaboración de cerámica policromada de varios colores. Sus habitantes construyeron centros ceremoniales, canales y caminos. Hasta nuestros días han llegado vestigios de sus construcciones, como el monumento Puerto del Sol, un muro con bloques de piedra labrada que se utilizaba como calendario agrícola. Nazca, del año 100 al 800 después de Cristo. Se ubica en la zona sur de lo que hoy es Perú. Sus pobladores se dedicaban al comercio y al trabajo artesanal. Destacaron en la elaboración de cerámica policroma, en la que representaban elementos como la tierra, el agua, el fuego, las montañas, el mar y el cielo, a los que rendían culto. También trabajaron el oro y la plata para hacer máscaras y adornos para la nariz y las orejas. Los pobladores de Nazca realizaron geoglifos que representaban animales terrestres y marinos, humanos y figuras geométricas. Solo son perceptibles desde el aire, por lo que resulta una obra única en el mundo. Se cree que estos geoglifos tenían fines religiosos. Moche, del año 100 al 700 después de Cristo. Se ubicó en el territorio que en nuestros días ocupa Ecuador y el norte de Perú. Su sociedad era dirigida por un gobernante que concentraba los poderes religioso y político. Sus dioses se relacionaban con el mar, la agricultura y la tierra. En lo que respecta a sus actividades, tuvieron notables avances en la escultura y la cerámica, en las que representaban figuras humanas y de animales, así como escenas de su vida cotidiana, costumbres y creencias religiosas. Además trabajaban el oro, la plata y el cobre, con los que moldeaban piezas diversas como cinceles, anzuelos, cuchillos y collares, y comerciaban con otras culturas. Usaron la guerra para extender su territorio y obtener prisioneros para el sacrificio. Huari,
del año 550 al 900 después de Cristo. Se ubicó en la zona central de lo que hoy es Perú. Esta cultura recibió influencia de Tiahuanaco. Sus ciudades estaban amuralladas y tenían una arquitectura monumental. Por medio de la guerra, los Wari conquistaron pueblos de los que luego obtenían recursos. También practicaron la agricultura y la ganadería, y construyeron una extensa red de caminos para intercambiar productos con poblaciones lejanas. Además de la cerámica y el arte plumario, destacaron en la elaboración de diversos textiles como ponchos que usaban en su vestimenta y tapices de algodón y de lana de alpaca, en algunos de los cuales plasmaron parte de sus creencias religiosas. Leo y comprendo. Tema: las civilizaciones anteriores a los incas, Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco, Huari. ¿Qué hecho histórico describe el desarrollo de las culturas previas a los incas? ¿Cuándo y dónde ocurrió? Entre los años 1200 a.C. y 1400 después de Cristo en la cordillera de los Andes. ¿Quiénes participaron? Las culturas Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco y Huari. ¿Cómo sucedió? En Perú se desarrolló la cultura Chavín de Úncar entre los años 1200 al 400 a.C. Al sur de Perú y Bolivia y al norte de Chile se desarrolló la cultura Tiahuanaco del año 100 a.C. al 1200 después de Cristo. Al sur de Perú se desarrolló la cultura Nazca en los años 100 al 800 después de Cristo. En Ecuador y al norte de Perú se desarrolló la cultura Moche en los años 100 al 700 después de Cristo. En la zona central de Perú se desarrolló la cultura Huari del año 550 al 900 después de Cristo. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Los Chavín se organizaban en grupos jerárquicos. Consecuencia: un grupo de gobernantes y otro de artesanos, pescadores y campesinos. Los tiahuanacos se dedicaban a la crianza de llamas y alpacas y al trabajo de cobre, oro y plata. Consecuencia: tenían una economía sólida. Los de Nazca realizaron geoglifos. Consecuencia: resulta una obra única en el mundo. La sociedad Moche era dirigida por un gobernante. Consecuencia: controlaba los poderes religioso y político. Los Huari, por medio de la guerra, conquistaban pueblos. Consecuencia: obtenían recursos. Los incas, organización económica, social, política y cultural. Después de vencer a los chancas en 1438, los incas ampliaron su dominio a un extenso territorio, actualmente parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El Tahuantinsuyo inca estaba dividido en 4 regiones: sur, centro, oriente, norte costero. Construyeron la ciudad de Machu Picchu en una montaña a 2.490 metros sobre el nivel del mar. A los gobernantes en esta cultura se les llamaba inca, por eso los conocemos con este nombre. Tuvieron su auge en el siglo XV, pese a que desde el siglo XII fundaron Cusco, su ciudad principal. A partir de 1450, el gobernante Pachacuti impuso la lengua quechua, el idioma inca, a todos los pueblos que dominaba. No desarrollaron la escritura, pero tenían un sistema de contabilidad llamado quipu, hecho con hilos de colores que se anudaban para registrar cantidades y acontecimientos. Entre sus principales cultivos estaba el maíz, la papa y la coca, planta cuyas hojas se usaban en las ceremonias religiosas y posiblemente para adaptarse a la altura, pues algunos de sus territorios estaban a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Camino Inca, ruinas en Perú. Las tierras se cultivaban de forma comunal y se dividían en 3 partes. Una se destinaba a los sacerdotes, los templos y las ofrendas, otra a mantener a los soldados y funcionarios, y una más a las familias del pueblo. En cuanto a la ganadería, criaban llamas y alpacas, de las cuales obtenían carne, leche y lana. Su sociedad se organizaba en varios grupos, por orden de importancia. En primer lugar estaba el Zapa Inca, a quien se consideraba el hijo del sol,
y la máxima autoridad política y religiosa. En el mismo nivel se ubicaban sus hijos y esposa. Le seguían los sacerdotes y jefes militares, quienes conformaban la nobleza, y por último los campesinos, los servidores del gobernante y los prisioneros de guerra. La religión ocupó un lugar fundamental en la vida cotidiana. Su dios principal fue Viracocha, al que atribuían la creación de todo lo existente. También adoraban al sol, deidad protectora de sus gobernantes, al que llamaban Inti, y rendían culto a los astros como al planeta Venus, ya que creían que cuidaba a la humanidad. La cultura inca llegó a su fin cuando los españoles, comandados por Francisco Pizarro, conquistaron su territorio. Un dato interesante: en los quipus, los nudos hechos en la parte inferior indican unidades, arriba de ellas van las decenas, luego las centenas y así sucesivamente. Cada cordón tiene un color diferente. Significado: el amarillo representa el oro, el blanco la plata, el rojo la guerra, el verde los sembradíos. Se usaron principalmente para registrar censos poblacionales y el cobro de impuestos. Leo y comprendo. Tema: los incas, organización económica, social, política y cultural. ¿Qué hecho histórico describe? El de la cultura inca. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Después de vencer a los chancas en 1438, en los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. ¿Quiénes participaron? Los incas. ¿Cómo sucedió? Después de vencer a los chancas en 1438, construyeron la ciudad de Machu Picchu. A los gobernantes en esta cultura se les llamaba inca. Impusieron la lengua quechua a los pueblos que dominaba. Tenían un sistema de contabilidad llamado quipu. Sus principales cultivos eran el maíz, la papa y la coca. Su sociedad se organizaba en varios grupos: el Zapa Inca, los sacerdotes y jefes militares y los campesinos. Su dios principal fue Viracocha. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Derrotaron a los chancas, aplicaron su dominio territorial, ampliaron su dominio territorial, dividieron su territorio. Tenían 4 regiones: sur, centro, oriente y norte costero. Sus construcciones eran un prodigio: ciudad de Machu Picchu. Conquistaban pueblos, impusieron su lengua quechua. Registrar cantidades y acontecimientos. Desarrollaron el sistema de contabilidad quipu. Las tierras se cultivaban de forma comunal. Las cosechas se dividían en 3 grupos: sacerdotes, soldados y familias del pueblo. Su sociedad estaba organizada en grupos: el Zapa Inca, sacerdotes y jefes militares, otro de campesinos y prisioneros. Eran muy religiosos. Su principal dios era Viracocha. Adoraban al sol y al planeta de Venus. Llegada de los españoles. Fin de la cultura inca. Mexicas e incas, elementos comunes. Los mexicas y los incas tuvieron características en común: el dominio de amplios territorios, sus avances tecnológicos, sus creencias religiosas, la agricultura como base de su economía y el trueque como base del comercio. Asimismo, ambas culturas fueron conquistadas por los españoles en la primera mitad del siglo XVI, quienes mantuvieron su organización para colonizar sus territorios. Las dos culturas tuvieron gobiernos teocráticos encabezados por gobernantes llamados Tlatoani mexicas y Zapa Inca incas, seguidos por los sacerdotes y guerreros, grupos sociales con gran poder, y después el resto del pueblo conformado por agricultores y artesanos. Constituyeron sus dominios los mexicas en menos de 2 siglos y los incas en menos de 1. Ambas culturas desarrollaron conocimientos astronómicos basados en la observación del Sol, la Luna y Venus. Llevaron a cabo obras de ingeniería utilizando tecnología rudimentaria. Tuvieron una administración y un ejército que les permitieron controlar extensos territorios y poblaciones de diversas culturas. Prosperaron al concentrar los conocimientos de las civilizaciones mesoamericanas y andinas. En consecuencia, sus obras son hoy patrimonio cultural de los países latinoamericanos y del mundo. Piedra del Sol, cultura mexica conocida con el nombre de calendario azteca.
placa Inca del Sol. Copia en tu cuaderno el siguiente diagrama y complétalo con las palabras andinas, clásico, maya, mexica, moche, olmeca, tiahuanaco. Civilizaciones americanas, mesoamericanas, preclásico, olmeca, clásico, teotihuacana, maya, zapoteca, posclásico, tolteca, mexica, andinas, inca, chavín, tiahuanaco, huari, moche, nazca. Leo y comprendo. Tema: mexicas e incas, elementos comunes. ¿Qué hecho histórico describe? Características en común de los mexicas e incas. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En los años 1325 al 1532 después de Cristo, en el periodo posclásico en Perú y México. ¿Quiénes participaron? Los mexicas e incas. ¿Cómo sucedió? Las dos culturas tenían gobiernos teocráticos. Constituyeron sus dominios los mexicas en menos de 2 siglos y los incas en menos de 1. Ambas culturas desarrollaron conocimientos astronómicos basados en la observación del Sol, la Luna y Venus. Prosperaron al concentrar los conocimientos de las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Ambas culturas fueron conquistadas por los españoles en la primera mitad del siglo XVI. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas, consecuencias. Características en común: el dominio de amplios territorios, sus avances tecnológicos, sus creencias religiosas. Llegaron los españoles, fueron conquistados en la primera mitad del siglo XVI. Eran gobiernos teocráticos, eran encabezados por gobernantes llamados Tlatoani y Zapa Inca. Conocimientos astronómicos: basaron la observación en el Sol, la Luna y Venus. Combinaron los conocimientos mesoamericanos y andinos. Sus obras son patrimonio cultural de la humanidad. Muy bien, y con esto concluimos las lecturas de las civilizaciones anteriores a los incas, chavín, nazca, moche, tiahuanaco, huari, que contiene su resumen y leo y comprendo. Los incas, organización económica, social, política y cultural, contiene su resumen y leo y comprendo. Mexicas e incas, elementos comunes, contiene su resumen y leo y comprendo. Cabe mencionar que el resumen son los textos de colores. De ahí pueden obtener su resumen de los textos de colores de cada lección. Espero que cada una de las respuestas sea de gran utilidad para ti, que te ayuden a resolver tu actividad de tu libro de texto en forma más sencilla. Y recuerda que este es solo un material de apoyo en el cual tú puedes modificar las respuestas o apoyarte en ellas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos videos, la solución de los libros de texto. Si te fue útil el video, compártelo con un compañero para que pueda realizar su actividad, o con un papá para que siga apoyando a su hijo en sus actividades escolares. Eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.